parece, ¿por qué estás asustado, Enrique? Y yo tengo mis cosas, mis ataques de pánico y cosas que me tratan bastante mal, pero ya estoy en tratamiento de eso y estoy mejor. Me parece bien que estés mejor. Bien, entonces estamos grabando. ¿Qué dudas tienen? ¿Dudas de qué hay? ¿Hay dudas? ¿No dudas? ¿Qué pasa con combinatoria? Yo hasta ahora vengo haciendo la práctica 5, estoy por el ejercicio, llegué hasta el 8, pero los demás no sé si tendrán preguntas de otras cosas, no lo sé. Y a ver, vamos a ver. El que quiera preguntar, pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una permutación y una variación? ¿Alguna está metida en la otra? ¿Cómo, profe? Yo pregunto, ¿hay diferencia? ¿Qué diferencia hay entre una permutación y una variación? Una permutación, digamos, si uno lo toma como una fórmula, sería una variación, pero de la misma cantidad de elementos que hay en donde uno está calculando. Por ejemplo, si son 5 es factorial de 5. En cambio, si es una permutación, si es una variación, no, puede ser 5 tomadas de A3. Cuando uno lo quiere dibujar, lo quiere escribir como una fórmula, en una permutación es, por ejemplo, n factorial sobre n menos n factorial, que en definitiva es 1 factorial en el denominador, y queda directamente como la fórmula de la permutación. Queda directamente eso. Importa el orden en ese caso. En las dos cosas importa En el las dos orden. cosas importa el orden, sí. En variaciones y permutaciones, lo que estamos haciendo es arreglando objetos en distinta posición. Es decir, importa el orden, ¿no? Y en las variaciones lo que permitimos es que no todos los objetos que tenemos a disposición intervengan. Pueden intervenir menos objetos. En cambio, en la permutación intervienen todos los objetos. Entonces, esa es la gran diferencia. Importa el orden. ¿Qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente. Que si nosotros tenemos, por ejemplo, las letras A, B, C, D y E, y queremos pensar de cuántas maneras distintas podemos ordenar estas tres, de estas 5 letras, 3, elegir todas las disposiciones distintas de 3 letras entre las 5 dadas. Entonces, yo recomiendo que lo piensen primero como si fuera que tuvieron que llenar 3 casilleros. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas puedo poner acá? Bueno, primero vamos a decir, ¿admitimos repeticiones o no admitimos repeticiones? Eso va a ser algo importante, ¿no? Entonces, elegir todas las disposiciones, o contar más que elegir en este caso. Contar todas las disposiciones distintas de 3 letras entre las 5 dadas sin que las letras se repitan.
Eso ahora vamos a hacer cuando le permitimos que se repitan y que no. Sin que las letras se repitan. Es decir, no admitimos repetición. Profesora, ¿me puede volver a repetir la diferencia entre permutación y variación, por favor? Ahora vamos a ir. Bueno. Con este ejemplo esto es lo que te lo voy a explicar. Entonces, para la primer casillero tengo 1, 2, 3, 4, 5 candidatos. Para el segundo casillero, como acá ya puse una letra ya la usé, y estoy diciendo que sin que las letras se repitan, me quedan 4 en la mano, posibles a ocupar este. Ya usé una letra acá, entonces de las 5 que tenía, me quedan 3 candidatos a ocupar este lugar. Entonces, el número que yo estoy buscando es la cantidad de letras que puede venir en el primer lugar, por la cantidad de letras que puede ir al segundo, por la cantidad de letras que puede ir al tercero. Esto va a dar 5 por 4 por 3. Ese es el número. Ahora, ¿qué pasa si alguno me dice, pero ¿y qué pasa si vos empezás llenando el casillero del medio? Fíjense que va a dar exactamente igual. ¿Cuántas letras pueden venir al casillero del medio antes de haber hecho nada? Y bueno, tengo 5 candidatos para el casillero del medio. Después sigo por el primero. ¿Cuántos candidatos me quedan si ya usé una acá? Y bueno, de las 5 que tenía, hay una que se usó acá, entonces me quedan 4. Entonces ya usé 2. Y tengo que llenar este casillero. De las 5, si usé 2, de las 5 me quedan 3, 3 vienen acá. Y también el número, lo que yo quiero que vean, que el número va a ser exactamente el mismo. 5 por 4 por 3. Entonces, este resultado es 5 por 4 por 3. Bueno, 20 por 3 es 60. Si les importa cuánto da 60. Bien, ahora supongamos que yo digo el siguiente problema. Para A, B, C, D y E. Tengo esas letras, contar todas las disposiciones distintas de 5 letras elegidas entre las dadas y que no se pueden repetir las letras. Entonces acá vos tenés 1, 2, 3, 4, 5 casilleros a llenar. Porque te dicen contar todas las disposiciones distintas de 5 letras elegidas entre las dadas. ¿Cuántas tenés dadas? Tenés 5. Entonces, para el primer casillero tenés 5 candidatos. Como no se pueden repetir, ya usaste una, entonces te quedan 4 al segundo casillero. Ya usaste 2 de las 5, menos 2, te quedan 3 para venir acá. Ya usaste 1, 2 y 3. ¿Cuántas te quedan en la mano? 2 para ocupar este lugar. Ya usaste 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos te quedan en la mano para venir acá? Una sola. Entonces el número total va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si hubiera empezado por otro lugar hubiera sido lo mismo. Entonces, acá, cuando lo que estás haciendo, cuando intervienen todos los objetos y te importa el orden, lo que vos podés hacer es nada más que permutar. Por ejemplo, una permutación factible podría ser escribirlas en el orden de abecedario, nada más. Otra distinta podría ser E, A, D, C, que me está faltando, B. Entonces, lo único que puedo hacer es jugar en el orden cuando intervienen todas.
Eso es una permutación. Vos lo único que haces es agarrar las letras, las zarandeás y como caiga. Entonces, intervienen todas. En cambio acá, en este problema, dos disposiciones distintas podría ser así, porque tenés A, B, E, que va a ser distinto a tener E, B, A, y va a ser distinto a tener C, A, B, y va a ser distinto a tener A, B, B. Es decir, acá, cuando intervienen menos de los candidatos a tomar, pueden diferir por el orden, como es acá, o pueden diferir por algún candidato. Entonces, esa es la diferencia que hay entre variaciones sin repetición, y este número va a ser más chico o igual que el 5, que es la cantidad de objetos que tenías para elegir. Acá, en las permutaciones sin elementos repetidos, entonces vos vas a elegir todas. ¿Y en qué va a diferir este arreglo o esta manera de escribirlas con respecto a este? En el orden. No pueden diferir en otra cosa porque tienen que intervenir los 5. ¿Entendido eso? Claudia. Sí, profe. O sea, con las mismas letras que tenemos, dependiendo de la cantidad de letras que elijamos, sea variación o permutación, el resultado va a ser totalmente distinto. Bueno, exacto. Acá el resultado, este número, 5 por 4 por 3 por 1, 120. Además de dar 120, uno lo anota como 5 factorial. En cambio, este que no es directamente un factorial, uno lo puede transformar por las propiedades que tienen los factoriales, lo puede transformar en un cociente de factoriales. Porque el factorial, acuérdense que era el producto de los números hasta llegar al 1. Entonces, si nosotros tenemos 5 por 4 por 3, obviamente que no llegamos al 1. Para llegar al 1 disminuyendo en 1, me falta el 2 y el 1. Esto me falta. Pero si esto lo agregué, porque yo quiero tener esto, ¿no? Quiero tenerlo de arriba. Yo le agregué esta colita. Ahora se la tengo que sacar. ¿Qué le tengo que sacar? 2 por 1. Así, lo que he escrito en el numerador es el factorial de 5, y lo que he escrito en el denominador es el factorial de 2, porque 2 por 1 es 2. Entonces, uno completa, porque a veces los números, supongamos, acá eran 3 lugares, pero suponete que hubiera tenido que usar 15 lugares, ¿está bien? Entonces, ir escribiendo 5 por 1, no sería este ejercicio. Ahora le voy a hacer otro para que vean. En lugar de escribir todo eso, en lugar de escribir todo este productito, por más que acá son 3, no hay mucho ahorro en escribir estos 3, a escribirlo así. A veces se ahorra lugar, en el sentido real de ahorrar lugar físico, ¿no? Lugar físico. Entonces agrego el 2 por 1 para transformar. ¿Para qué lo agregué? Para transformar el numerador en un factorial. Pero obviamente, si agregué un 2 por 1 que no estaba antes, tengo que dividir por 2 por 1. Ahora, ¿para qué lo hice? Porque esta tiene una notación, que es el factorial de 5, y este tiene su notación, que es el factorial de 3. Bien, vamos a hacer otro ejemplo de este tipo. Supongamos que estamos en el torneo de fútbol. No sé si Marisa lo hizo el ejemplo, pero en un torneo de fútbol que no es como se resolvió yo todavía estoy de duelo. ¿Por qué de duelo? Y porque perdió Estudiante. Ah, no, yo soy de Boca, yo estoy contento. Me alegro porque mi segundo es Boca. Bien, entonces, supongamos un torneo de 20 equipos, donde no hay coima, referees, etcétera, etcétera, un torneo de 20 equipos de fútbol, que es lo que estamos más habituados en Argentina. Y queremos ver de cuántas maneras distintas se pueden ocupar
los 5 primeros puestos. O los 10 primeros puestos. ¿De cuántas maneras distintas? Los 10 primeros puestos. Es decir, de las tablas de posiciones me interesa quiénes salen del primero al décimo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo como sea. Entonces, hay 20 equipos que están jugando este torneo. Obviamente que nadie, después por el goal average y quien sea un partido extra, se puede determinar quién es primero, quién es segundo, quién es tercero, porque, qué sé yo, si todos tienen el mismo puntaje, quién sabe, difieren en los goles en contra. Después vieron que hay un reglamento que dice, bueno, si los goles no me alcanzan, tengo que ver quién le ganó a quién. Bueno, hay muchas maneras de determinar de alguna forma de quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero, etcétera, en un torneo. Entonces si hay 20 equipos y no hay coima y nada por el estilo, ¿cuántos son los candidatos a salir primero? 20. 20. Ya uno salió primero. Claro. O sea que se juega más. Si uno salió primero, me quedan 19 equipos para ubicar. Podría ser en el segundo puesto. Después ya usé 2. Entonces, ¿cuántos tengo como candidatos para ocupar el tercer puesto? 18. 18. Ya usé 3. ¿Cuántos candidatos tengo en la mano para ir al cuarto puesto? 17. 17. Ya usé 4. ¿Cuántos me quedan? 16 para acá. Me quedan 15 para acá. Porque ya voy usando uno, ¿no es cierto? Un equipo no puede estar en dos lugares a la vez. Está o primero, o segundo, o quinto, o décimo, pero es uno solo su lugar. Entonces, ya usé 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 20 que tenía, me quedan 14 para venir acá. Ya usé 7, por lo tanto me quedan 13 para venir acá, me quedan 12 para venir acá, me quedan 11 para venir acá. Entonces, el resultado de esto, fíjense que sería 20 por 19, por 18, por 17, por 16, por 15, y así sigo hasta que llego al 11. Y se dan cuenta que acá es bueno la notación de factoriales, porque yo llego a un momento que quién sabe me canso y miren todo lo que tengo que escribir. También tengo que escribir 10 números. 10 números que tienen la particularidad que van descendiendo de a 1. Entonces lo que voy a hacer es 20 lo completo. Acá tengo el 11, que era lo que tenía, y le completo por 10, por 9, por 8, hasta llegar al 1. Esto no estaba. Entonces, como eso no estaba, divido por esto. Divido por 10, por 9, hasta llegar al 1. ¿Con qué? ¿Para qué? Porque ahora voy a escribir menos, claramente voy a escribir menos, porque el numerador lo transformé, agregando esta colita, lo transformé en 20 factorial y voy a dividir por 10 factorial. ¿De acuerdo? Entonces, en un ejercicio como este, cuando hay tantas cosas, ya voy bastante abajo, digamos, en muchos elementos, entonces se justifica que en lugar de escribir todo este producto, lo escriba como cociente de factoriales.
También lo podría escribir usando el símbolo de productoria, porque esto sería la productoria desde J igual 11 a 20 de I, ¿no? Es decir, a alguno que le gusta la productoria, escribir el producto desde los 20 hasta el 11, lo podría haber escrito como la productoria desde J igual 11 a 20 de J. No se ve ese lugarcito del pizarrón, profe. Bien. Ahora, Claudia. ¿Ahora se ve? Sí, sí, ahí sí. Bien. Es decir, en lugar de escribir todo este extendido, ustedes tienen dos maneras de escribirlo. Usando el símbolo de productoria, que sería de 11 a 20 el J, que eso quiere decir que J todos los valores, 11, 12, 13, al 20. O escribirlo completando factoriales de esta manera. Bien. Un comentario parecido a lo que hice recién en el de las letras. No importa que eso tiene que quedar muy claro para todos. Yo dije, bueno, empecé desde el primer puesto para abajo. Hubiera sido lo mismo que empezar de cualquier puesto, ¿eh? Miren, si el problema sigue siendo el mismo, es decir, buscar de cuántas maneras distintas puede salir la tabla de posiciones donde intervienen 20 equipos. Miren que si ustedes empiezan, por ejemplo, por el quinto lugar, empiezan por el quinto lugar. ¿Cuántos candidatos tienen para el quinto lugar? 20 candidatos. Después, supongamos que siguen con el séptimo lugar. Ya usaron uno acá, van a tener 19. Después acá, por ejemplo, tienen 18. Por ejemplo, acá tienen 17. Acá tienen 16. Acá tienen 15. Acá tienen 14. Acá tienen 13. Acá tienen 12. Acá tienen 11. ¿Se dan cuenta que empiecen por donde empiecen siempre va a dar el mismo producto? Va a dar el producto desde 20 hasta el 11. Es decir, no importa por dónde empiecen a llenar los equipos que van a formar una tabla de posiciones hasta ocupar los 10 primeros puestos. Entonces, quiero que vean, alguno que tenga una máquina, haga esta cuenta, ¿no? Van a ver qué cantidad inmensa de distintas tablas de posiciones pueden darse. ¿Cuántos pueden darse? ¿Alguien tiene la máquina? Que calcule factoriales. 20 factorial dividido 10 factorial. Van a ver que es un número grandísimo. Un ejemplo... 6,7 por 10 a la 11. Exacto. 10 a la 11 es un 10. Es 6 ceros, 11 0. O sea, en realidad si corro el 7, quedaría el 6, 7, son 11 dígitos. Por eso, fíjense que 6 dígitos es 10 a la sexta es 1.000.000. 10 a la sexta es 1.000.000. ¿Se dan cuenta la cantidad de millones? Y del orden de los 100.000 millones, en este caso 600.000 millones. Es un disparate, ¿no? Bien. No, la del Kini es peor. Claro. Bueno, en cambio acá, supongamos que en un torneo de 20 equipos, de fútbol, ¿de cuántas distintas tablas de posiciones puede haber? ¿Cuántas distintas tablas de posiciones se pueden dar? Acá no me interesa nada más que los 10 primeros, sino que me interesan todos. Claudia.
hasta el que salió 20. Sí. ¿Me lo puede correr ahora un poquito para el otro lado, así lo copio? Que no lo copié. ¿No ves el pizarrón? ¿De cuántas maneras, en un torneo de 20 equipos de fútbol, cuántas tablas de posiciones se pueden dar? Entonces nosotros necesitamos primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar, hasta el 20. Es decir, por ejemplo, una tabla posible podría ser Boca, Estudiantes, ¿está bien? River, Gimnasia. Una tabla de posiciones distintas podría ser Estudiantes, River, Gimnasia, Boca, acá Lanús, ¿está bien? Y acá, qué sé yo, tener Racing. Entonces, acá intervienen todos los equipos en algún lugar de la tabla tienen que estar. Entonces, la gran diferencia con que yo acá me preocupé por los 10 primeros lugares. En cambio acá, quiero ver cómo me queda la tabla. Y la tabla va a ser distinta si no solo están distintos equipos, como puede pasar allá, y acá van a estar todos, pero ubicados de distinto lugar. Es decir, este es un ejemplo típico de permutación. Aquel es un ejemplo típico de variación. Porque allá voy a elegir qué equipo está y en qué lugar está. Y va a ser distinto a tener la modificación de posición se produce en 10 lugares. En cambio acá están todos los equipos ubicados de alguna manera. Bueno, ¿cómo contamos? Parecido allá, pero con más paciencia. ¿Por qué digo yo? Parecido allá, pero con más paciencia. Y porque para el primer lugar, ¿cuántos candidatos tengo? 20. Ya usé uno, me quedan 19. Para el tercer lugar, me quedan 18. Para el cuarto lugar, me quedan 17. Para el quinto lugar, me van a quedar 16. Y así, obviamente que voy disminuyendo en uno. Para el 19º lugar, me quedan 2. ¿Por qué? Porque ya usé todos los anteriores. Para el 20, me queda 1. Es decir, que con un torneo de 20 equipos de fútbol, ¿cuántas tablas de posiciones se pueden dar? 20 factoriales. ¿Por qué? Y bueno, porque si estás ocupando el quinto lugar, si todavía no ocupaste el quinto lugar, como ya ocupaste el cuarto, de los 20 que tenías, les tenés que sacar 4, y entonces 20 menos 4 es 16 lo que va a venir al quinto lugar. ¿Cuántos candidatos tenés para el sexto lugar? Y bueno, ya usaste 1, 2, 3, 4, 5. De los 20 menos 5 vas a tener 15. ¿Está bien? Entonces, cuando vos estés por ocupar el lugar 19, ya usaste 18. Si lo pensás que estás llenando de arriba para abajo, da lo mismo que lo llenes de arriba para abajo, de abajo para arriba, o del medio, pero cuando uno lo razona, es más fácil pensarlo de arriba para abajo, porque ya hemos visto que da lo mismo de cualquier forma donde empieces a llenar. Entonces, de los 20 que tenías, si ya usaste 18 casilleros, llenaste 18 casilleros, de los 20 que tenían te quedaron 2 en la mano, que son los que van a venir a ocupar acá. Entonces, el resultado es 20 factorial. Piensen que todavía es mucho más grande que aquello, porque aquello lo estábamos dividiendo por 10 factorial, acá te da 20 factorial. Es decir, hay un montón de tablas de posiciones distintas que se pueden dar. Entonces, aquel es un problema de variaciones, este es un equipo de permutaciones. ¿Por qué? Porque intervienen todos. ¿Y cuándo es de variación? ¿Cuándo es de permutaciones en repetición? Cuando lo único que me importa es el orden e intervienen todos. Entonces yo puedo zamarrear las cosas y ordenarlas de distinta manera. ¿Cuándo es de variaciones? Cuando no intervienen todos y me importa el orden, y en ese orden también importa, como no intervienen todos, importa quiénes son.
Es decir, una tabla acá, que sería distinta de otra. ¿En qué se diferenciarían en este tipo de problema dos tablas distintas? Si una que diga Boca, Gimnasia, Estudiantes, River, Independiente, ¿sí? Y acá, bueno, pongamos otros, pero sería distinta a que si fuera Gimnasia, Boca, River y Racing. Ya sería una tabla. Supongamos que siguen hasta los 10, ¿no? Pero no escribo tanto. Ya esta tabla y esta tabla son distintas. ¿Por qué? Porque difieren en elementos o en el orden de los elementos. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Ahora, ¿qué pasa si admito? No sería el caso, pero supongamos con las letras o con los números, vamos a un ejercicio típico de números, sería así. ¿Cuántos números distintos se pueden hacer con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5 de 3 cifras? A. Si no se admiten repeticiones. Tres cifras. Tengo que elegir 3 cifras entre estos 5 candidatos y no admito repeticiones. Por lo tanto, acá tengo 5 candidatos para poner, acá tengo 4 candidatos. ¿Sería una variación, profe? Sí, bueno, no intentes, después lo pensás, sí, es una variación. Llenar casilleros, es más fácil. Para el primer casillero tengo 5 candidatos, para el segundo casillero tengo 4, para el otro tengo 3. Es decir, que esto te da 5 por 4 por 3. Si querés, es 5 factorial sobre 2 factorial. Son las variaciones de 5 tomados de A3. Si lo querés pensar como variaciones de 5 tomados de A3. O arreglos de 5 tomados de A3. Ahora, B. Si se admiten repeticiones. Sí, se admiten repeticiones. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo podría poner como número el 2, 2, 2. O podría poner el 2, 2, 4. O podría poner el 4, 4, 5. O podría poner el 1, 1, 1. 5 a la quinta. Entonces, vamos a ver cómo lo pensamos. Entonces, para el primer casillero, tengo que llenar 3 casilleros. Para el 5 primero, al cubo. 5. Para el segundo también tengo 5. Y para el tercero tengo 5. O sea que da 5 al cubo. Porque tengo que hacer 3 cifras, pero admito repeticiones. Entonces 5, 5, 5 pueden venir acá. Y 5 al cubo. Después, supongamos que digo que quiero que sea Capicúa. ¿Y el factorial de ese cómo sería? No, esto no tiene factorial. 5 factorial. ¿No tiene factorial?
No, es 5 al cubo. Se escribe así. Con repetición es, es n a la r. No veo que escribió ahí, profe. Bueno, todavía no terminé. Que sea Capicúa. En ese caso, ¿puedo dar una opinión? Sí, claro. Si yo tengo 3 posiciones, sí o sí para que sea Capicúa tiene que empezar y terminar con el mismo número, ¿no? Exactamente. Entonces, para la primera y última opción, que queda fijo, tengo 5 posibilidades, no más, porque tienen que ser iguales los dos. Y en el medio, lo que queda, digamos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, vamos a... 5 al cuadrado por 4. Nadie dijo que no se admitía. El número 222 es Capicúa. Agrego el No, tercero. que no anduvieron, aquellos que no anduvieron en tranvía, ¿no? Que juntábamos boletos Capicúa. Un número Capicúa cuando empieza y termina de la misma manera. Este sería un número Capicúa de 3 cifras. También sería Capicúa el número 171. Palíndromo o Capicúa, es lo mismo. Entonces, un número así es Capicúa, ¿no? Bueno, no andaría en nuestro alcance porque los números van hasta el 4, digamos. Ese número es Capicúa. El primero y el final tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien lo que pensó Quique. Si yo determino estos dos, es decir, el tercero automáticamente cae, tiene que ser lo mismo que puse en el primero. O sea que alcanza con elegir los dos primeros, o los dos últimos, como quieran, ¿no? Porque, digamos, si el número es A, B, A, yo puedo elegir esta situación, o si no, para el ABA, podría tomarme el trabajo de elegir esa parte. Entonces, que sea Capicúa quiere decir, de 3 cifras, quiere decir que la primera y la última son iguales. La del medio puede ser cualquiera. Si no me dicen nada, entonces este Capicúa anda bien. Lo mismo que anda bien el 333, anda bien el 555, 444 también es Capicúa, con los números que tenemos ahí. Por supuesto que el 3, 2, 3 es un Capicúa, el 4, 3, 4. Entonces, para los Capicúas, alcanza con que yo elija los primeros dos o los últimos dos. Entonces, ¿de cuántas maneras, una vez que ya analicé esto, si yo acá pongo un número cualquiera, acá se repite. Entonces, alcanza con llenar estos dos casilleros. ¿De cuántas maneras puedo poner acá algo de los 5 números? 5. ¿Y de las cuántas maneras puedo poner el segundo? 5. O sea que va a ser 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Porque el otro no lo tengo que elegir. Va obligatoriamente igual que lo que puse acá. Entonces alcanza con elegir los primeros. ¿Se entendió esto? A ver, otro problema que a veces no se pueden encajar en variaciones, ni, por ejemplo, este de Capicúa no es uno de variaciones ni de permutaciones, Sí, con elementos repetidos puede ser. A ver, vamos a otro problemita. ¿Cuántos, vamos así, cuántos números enteros de 4 cifras se pueden hacer con los dígitos
los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 9. No, probable que ya sabemos nosotros cuántos son, pero lo que me interesa es que lo razonemos. Yo puse cuántos números enteros. Entonces, en realidad yo tengo que llenar 4 casilleros porque pedí de 4 cifras. Ahora, si es un número entero, el número 0, 3, 27 no es un número de 4 cifras, no es un número entero de 4 cifras, es un número entero de 3 cifras. ¿Entendido? Es decir, en el primer casillero el 0 está prohibido, porque este número es el número, como número entero, es el 327. O sea que es un número de 3 cifras. Entonces, acá, fíjense que los 10 dígitos son 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto? Acá no dije nada que se puedan repetir o no. Es decir, que está admitido el número 4.444, el 3.201 son números de 4 cifras. ¿No? Lo único que tiene prohibido es estar 0 en este lugar. Si tiene prohibido estar el 0 en este lugar, de los 10 candidatos que tenemos para elegir, tenemos 9. Como no dije que no se podían repetir, como es este caso, acá tengo 10, porque el 0 ahora puede jugar. ¿Cuántos puedo poner acá? 10. ¿Y cuántos puedo poner acá? 10. O sea que el resultado es 9 por 10 al cubo. Ese es el resultado. ¿Por qué 9 va en el primer lugar? Porque el 0 está prohibido. Es decir, ¿qué quiero decir que esté prohibido? Este número, como número entero, no es un número, ¿cómo se llama? Un número de 4 cifras como número entero. Significativo. ¿Eh? ¿Significativo? No, claro, porque este número no es un número de 4 cifras dentro de los enteros, es el número 327. Ahora, ¿cuántos números enteros de 4 cifras se pueden formar con estos dígitos? Ahora es otro. Esto sería B. Parecido, pero con todas las cifras distintas. B. Con todas las cifras distintas. Sigo con número entero, ¿eh? Sería una variación. Este no existe. Este no. Seguimos con la misma. 1, 3, 2, 7 sí podría ser, ¿no? Tiene todas las cifras distintas, puede ser. Entonces, ¿cuántos candidatos pueden venir al primer lugar? 9. ¿Está bien? 9 candidatos pueden venir al primer lugar. Ahora, acá voy a tener que pensar lo siguiente. Acá no puede ir a ser el 0. ¿Está bien? Entonces, acá Pero va a haber... sí, pero en el primer lugar no serían 8. No. Ahora vamos a tener que partir la situación. Entonces, vamos a tener que partir. Fíjense que si yo acá pongo 9, seguro que estoy pensando que descarto el 0. Entonces lo voy a tener que hacer de otra manera el ejercicio. Voy a tener que ver, como quiero que todas sean distintas, este 9 estaría bien, pero después quiero que todas sean distintas, entonces voy a tener que pensarlo de otra forma el problema. Porque si acá puse un 1, que sería factible, en este no puedo volver a poner el 1. ¿Sí?
Entonces va a haber que Y hacerlo, ahí vuelve a tener 9 en el segundo lugar, porque sí puede tener el 0. y bueno, pero por eso lo voy a tener que pensar de otra forma, ¿no? Podría tener 9, acá podría tener 8, acá podría tener 7, pero vamos a empezarlo de otra manera, ¿no? Vamos a empezarlo por casos. Que quien sabe nos da lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a empezarlo me parece que de atrás para adelante. Si acá está, acá atrás, puedo poner cualquier número, ¿no? Porque es el primero que elijo. Acá tengo 10 candidatos. Para el segundo, voy a tener 9 candidatos. Ahora, si el 0 está, 9 candidatos. En este voy a tener 8 candidatos y de acá puedo tener 7 candidatos. Si lo empiezo de atrás para adelante, acá puedo poner cualquiera. Acá puedo poner cualquiera menos 1, acá puedo cualquiera menos 2, porque ya usé, y acá pueden ser 7 menos 1, porque no podría estar el 0. A ver si se entiende. Claro, ahí sería 7 menos 4, Sí. A ver si se entiende. 10 menos 4. Vamos a hacer un número. Espérenme a ver si les puedo transmitir lo que quiero. Este número podría ser, ¿sí? Entonces, si atrás está el 0, si atrás está el 0, si el 0 ocupa cualquier lugar, no hay ningún problema. Acá me quedan menos a elegir, ¿no? Entonces, yo creo que lo vamos a tener que hacer de otra forma. Profe, el primero tiene que ser 6, porque si pongamos el 0 no eligió en las otras, tendría que ser 6, 8, 9. Claro. Por eso, 7 menos 1. Entonces, primera situación. El 0 está en algún lugar. Que el 0 esté en algún lugar. ¿Está bien? Entonces, si el 0 está en algún lugar, si el 0 está en algún lugar, podría estar acá, podría estar acá o podría estar acá, ¿no? Entonces, ¿cuántas hay que tengan el 0? Primero vamos a buscar cuántas hay que tengan el 0. ¿Cuántas hay que tengan el 0? Es complicado este ejercicio, ¿eh? ¿Cuántas hay que tengan el 0? Y el 0 podría estar acá, o podría estar acá, o podría estar acá. ¿Está bien? Si el 0 está ahí, ¿de cuántas maneras puedo llenar este casillero? Y este casillero podría llenarse de 9 lugares. Este casillero podría llenarse de 8 lugares. Y este casillero podría llenarse de 7 lugares. Si el 0 está acá, el primer casillero se puede llenar de 9, este de 8, este de 7. Si el 0 está en este lugar, este de 9, este de 8, este de 7. ¿Está bien? Si es que el 0 está en algún lugar. Entonces, si el 0 está en algún lugar, es 9 por 8 por 7. Si el 0 no está, en ningún lugar, si el 0 no está en ningún lugar, ¿de cuántas maneras se puede fabricar? Y bueno, acá tengo, si el 0 no está, me quedan 9, acá me quedan 8, acá me quedan 7 y acá me quedan 6. Entonces, cuando el 0 está, tengo esto. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3 veces. Más, cuando el 0 no está, que es 9 por 8, por 6, por 7.
a eso es resolverlo por casos, no se ajusta a una determinada manera, ¿no? Es decir, si el 0 está en algún lugar y el número es de 4 cifras, como adelante no puede estar el 0 puede estar en la segunda, en la tercera o en la cuarta. Ahora, como no le admito repeticiones, porque dijimos que eran todas distintas, acá pueden venir 9 candidatos, 8 y 7. Si el 0 está en este lugar, 9, 8, 7, 9, 8, 7. En realidad, estas son siempre lo mismo, porque hay que hacer 9 por 8 por 7. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3. 3 veces 9 por 8 por 7. Ahora, si el 0 no está en ningún lugar, si el 0 no está en ningún lugar, quiere decir que el 0 no está, tengo 9 candidatos para elegir. ¿En dónde? En cualquier lugar, pero sin repetir. Entonces, 9, 8, 7, 6. Entonces, a las que está en 0 son estas, y las que no está en 0 son estas. Entonces, hay que sumar esto más esto. Ese es un problema que hay que resolverlo por casos pensando. Fíjense, Profesora, ninguna fórmula. Sí. en este caso, ¿no? Yo lo estaba leyendo, pero porque lo leí por mi cuenta, no porque hayamos llegado. Pero en estas tres opciones, además de la permutación que uno hace, o la variación que uno hace porque importa el orden, ¿qué sería? Una combinatoria de 3 tomadas de A1, que da 3 justo, ¿no? No, A eso multiplicado por 9 por 8 por 7. no es combinaciones. Serían 3 por y queda lo mismo. O sea, eso es cuando uno mezcla combinación con algo que es permutación, ¿no? Una cosa parecida. No te metas ahí. Ah, bueno, listo. Porque no es tan así. Las combinaciones es cuando no importa el orden, y ahí sí te importa el orden. Acá estás eligiendo... Yo estoy contando el 0, estoy contando en cuántas, pero bueno, sí, mejor no. Mejor no mezcles, porque va a complicar. Bueno, entonces, a ver. Entonces, ejemplos típicos de variaciones, Vamos a... ¿Cuándo algo se llama una variación? De n objetos tomados de AR. ¿Cuándo algo se llama así? Cuando tenemos n, por supuesto, un número natural mayor. No se ve. Alejar un poco la cámara. Un número natural mayor que 0 y menor o igual que n. Entonces, y algo se llama variación de n objetos tomados de AR cuando importa el orden, es fabricar disposiciones de R objetos elegidos a partir de los n dados cuando importe el orden. ¿Puede correr un poquito, profe, para ver el pizarrón cuando termine? Importa el orden y 2 se consideran distintas. David, no estás tomando leche, dale que te voy a sacar. Y 2 disposiciones son distintas cuando difieren en el orden o en algún objeto. No se ve, profesora. Quizás debería alejar un poquito la compu, profe. Por favor, no puedo escribir y mover la cámara, por favor. No, pero alejarla un poquito para que veamos el pizarrón completo.
Entonces, una variación de n objetos tomados de AR tiene que ser n un número natural mayor o igual que 1, R en general mayor que 0, menor o igual que n. ¿Y qué significa? Significa fabricar disposiciones de R objetos elegidos a partir de los n dados cuando importa el orden, y dos disposiciones se considerarán distintas cuando difieren en alguno, en el orden o en algún objeto. Es decir, si volvamos al ejemplo de las letras para que quede claro, ¿no? O de los números, qué sé yo. Es decir, si yo tengo las letras A, B, C y D y E, entonces, si yo elijo A, B, C o elijo E, D, E, estas con estas letras son variaciones distintas. También sería una variación distinta si yo tuviera esto. Estas dos tienen las mismas letras, pero en distinto lugar. Entonces, estas son variaciones distintas. Todas esas que pueda fabricar son lo que se llama el hijo de 5 objetos. En este caso estoy eligiendo 3. Si elijo 3, ¿y cuándo voy a decir que son distintas? O bien, cuando difieren en algún objeto, por ejemplo, también sería distinto A, B, D. Entre estas dos, en lo único que difieren es que en lugar de C está D. Entonces, tienen que ser distintas en algún objeto o en el orden en que ellos están. ¿Cuál es ese número? Ahora, ¿cómo las contamos? Ese es otro problema. ¿Cuántas tengo? Entonces, variaciones, no sé si la anotó así o la anotó NR, porque se anotan de muchas maneras. No miré cómo la anotó Marisa. De las dos. La primera. Bien, entonces, va a ser n factorial dividido n menos r factorial. ¿Se acuerdan que esto nos había dado 5 factorial? Porque era 5 por 4 por 3. Y lo había completado con el 2 y 1. ¿Está bien? Entonces, acá puse 2, 1. Y justamente, si a 5 le resto 3, me queda 2. Me queda 2. Entonces, variaciones de n tomados de R, si quieren aprenderse la fórmula, es n factorial sobre n menos r. Bien. Un caso especial es cuando R coincide con N. Cuando R coincide con N se llama permutación. Entonces, fíjense que es un caso especialísimo, porque si intervinieran todas las letras, lo único que puedo hacer es modificar el orden de las letras. Eso es un caso de permutación. Permutación. Permutación, bueno, perdón, acá en objeto, sin elementos repetidos, ¿no? Variación sin repetición. Repetición. Permutación sin repetición. De n objetos se toma todos los objetos. Es decir, se toman n. El número de permutaciones de n objetos es n factorial. Que digo, es un caso particular porque fíjense que si si ustedes hicieran variaciones de n tomadas de a n, les quedaría n factorial sobre n menos n factorial. N menos n
es 0 factorial. Por eso yo les decía que el factorial de 0 se definía porque convenía tenerlo definido. El factorial de 0 está definido como el número 1. Eso ya lo charlamos la otra vez. Entonces, permutaciones de n va a dar por resultado n factorial. Bien. Ahora vamos a mirar otro problema que está relacionado con esto. Algo parecido a lo que hice recién, pero para que vean. Profe, la última línea que dice, cuando difieren en el orden. O en algún objeto. O en algún objeto. Gracias. Vamos a mirar un problema que recién, parecido a algo que hice hace un momentito. Un ejercicio para notar la diferencia. Otro ejercicio, hasta ahora hemos hecho todos ejercicios. Si yo pregunto, ¿cuántas? A ver, en realidad es ¿cuántos? ¿Cuántos números de teléfono de 4 cifras que tiene una central de característica $288 se pueden fabricar? Obviamente que los voy a poder elegir a los números entre 0, 1, 2, 3, 9. Las cifras pueden ser 4 elegidas entre esos dígitos. Fíjense que un número podría ser el 288, 327, 1. Otro número sería el 288, 432. Otro número podría ser el 288, 400, 1. Otro número podría ser el 288, 03, 1, 0. Es decir, que en los números de teléfono de 4 cifras, el 0 puede estar adelante. Las cifras también se pueden repetir. Esa es la diferencia a pensar en los números de 4 cifras que sean números enteros. Esta parte, si le sacan la característica, los de arriba sí son números enteros, pero este de abajo no, porque no podía empezar en 0. En cambio, si yo estoy haciendo números para una misma central telefónica y de una característica determinada, el 0 puede estar adelante. Lo mismo que para las patentes, por ejemplo. La patente puede empezar con 0. Entonces, esa es la gran diferencia de este problemita, ejercicio bastante trivial, con respecto a un número entero de 4 cifras. Eso es lo que quiero destacar. Entonces, insisto, conviene estos problemas llenando casilleros. Entonces tengo un casillero, 2, 3, 4. Ahora acá, ¿cuántos pueden venir? El 0 está permitido, o sea que tengo 10 candidatos. Como hay posibles repeticiones para un número de teléfono, acá va a haber 10 candidatos, acá va a haber 10 candidatos, acá va a haber 10 candidatos. Es decir, que 10 a la cuarta. ¿Se entendió la diferencia entre este problema y el problema de un número entero de 4 cifras? ¿Se entendió eso?
Sí. Porque en el número entero de 4 cifras no puedo tener el 0 adelante. En cambio, en un número de teléfono sí puedo empezar en 0. Entonces, por eso pienso que muchas veces es bueno que ustedes lo razonen el problema con cuadraditos o llenando casilleros. Bueno, otra cosa. Vamos a mirar lo que se conoce con el nombre de anagrama. Si alguno por ahí mira un programa de TN que se llama Redespiertos, hacen de alguna manera anagramas, pero con menos letras, todavía más complicado de lo que vamos a explicar ahora. Sí, yo lo miro y a veces se complica mucho. Supongamos que tenemos la palabra materia. Materia es una palabra, ¿no? Entonces, un problemita podría ser, a partir de las letras, a partir de las letras de la palabra materia, ¿de cuántas maneras distintas se pueden ubicar estas letras? Donde aparezcan todas y fabricando palabras que en general algunas van a tener sentido en nuestro idioma y otras no, para lo cual se llaman anagramas. Entonces, el enunciado correcto sería, ¿cuántos anagramas distintos podés fabricar con las letras de la palabra materia? Obviamente, la palabra materia tiene un inconveniente, es que tiene una A y una A que son iguales. Entonces, nadie se va a dar cuenta, salvo que si yo cambio esta A con esta A de lugar. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para contar las distintas permutaciones con las letras de la palabra materia? Porque, por ejemplo, yo podría tener esto. Ese es un anagrama. Usé las letras de la palabra materia en distinto orden. No significa nada en nuestro idioma, pero no importa, es de lo que se llama anagrama. ¿De acuerdo? Entonces, el problema está que como no son todas las letras distintas, porque hay dos A iguales, se pierden, al no darnos cuenta que esta A la cambié con la otra, se pierden números en cuanto a cantidad, a eso me refiero. Entonces, ¿saben lo que se hace? Se hace como que si las dos letras fueran distintas. Entonces, ¿cómo las distingo? Les pongo un subíndice. Le pongo un subíndice a la A. Entonces, una cosa es tener a 1 y distinto es tener a 2. Este problemita ya lo sé resolver, porque sería permutar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. Permutar 7 objetos es factorial de 7. Pero ahora, ese factorial de 7 lo voy a dividir por la cantidad de letras A que son iguales. ¿Y cuántas letras A iguales tengo? 2. Lo divido por 2. Entonces, el número de anagramas que puedo realizar con las letras de la palabra materia es 7 factorial dividido 2 factorial. Entonces, para razonarlo, distingo las letras. Cuento así todas las letras que están distinguidas, que son 7, y después divido por la cantidad de letras que están distinguidas en este caso, que son 2, y eso es lo que me achica el número. Y está bien que me lo achique, porque nadie se daba cuenta si yo cambiaba esta A con esta A, en cualquiera de las situaciones que pudiera estar, ¿no?
factorial. Nadie se da cuenta si esta A es distinta de esta. Entonces eso achica, ¿cuánto achica? En 2 factorial. Bien, entonces los anagramas acá serían 7 factorial sobre 2 factorial. Vamos a mirar otra palabra. Otra palabra, por ejemplo, lo mismo, pero van a entenderle la vuelta enseguida. Constitucionalmente. Profesora, también podría ser considerar los anagramas que no contengan letras repetidas, o Bueno, que formen una palabra formal. No importa, si no tienen letras repetidas no tenés mucho que hacer. Los anagramas, si tienen más letras. Si no tienen letras repetidas, qué sé yo, suponete palo. Suponete Pero me refiero a que, claro, no necesariamente tienen que usarse todas las letras, a eso me refiero. No. Sí, acá estamos usando todas las letras de la palabra. Ok. Por eso te digo que para sacar el número de lo que juegan en el ejercicio, en el programa ese es más difícil, porque puede ser que tomes una letra, 2 letras, 3 letras, eso hay que trabajarlo de otra forma, es muy largo. Claro. Acá podrías hacer, pero acá lo único que vas a hacer es permutar las letras, como son todas distintas, esto va a ser 4 factorial, porque lo único que puedes hacer con estas 4 letras es moverlas. El problema es cuando tenés letras iguales. Entonces, vamos a contar las letras que tengo iguales. Primero vamos a contar todas las letras que... Fíjate, la C aparece más de una vez, entonces ya le empiezo a poner un subíndice. Tengo una C acá y tengo otra C acá. Tengo C1 y C2. La O aparece 2 veces. Acá tengo una O y acá tengo otra O. Después, la N aparece, sí, aparece una vez, 2 veces, 3 veces. La S aparece otra vez, no. La S aparece una sola vez. La T aparece más de una vez, sí. 1, 2 y 3. La I aparece muchas veces, 2 veces, porque acá hay otra, ¿no? Entonces va a aparecer 1, 2. La U aparece solita. Estas ya las conté. La A aparece una sola. Constitucional, la L aparece una sola, la M aparece una sola y la E aparece 2. Cuando yo ahí ya las distinguía todas, cuento cuántas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Son ahora 19 objetos distintos. Entonces es 19 factorial. Y ahora voy a tener que dividir por las cosas que se repiten. La C, ¿cuántas veces está? Está 1, 2. O sea que repito, divido este 2 factorial por la C. ¿Cuántas O tengo repetidas? 1, 2. 2 factorial. ¿Cuántas N tengo repetidas? 1, 2, 3. Divido por 3 factorial. ¿Cuántas T tengo repetidas? 1, 2, 3. ¿Cuántas I tengo repetidas? 1, 2. U está solita, la C ya la conté porque vengo de adelante. ¿Está bien? La C la conté acá, la I ya la conté. Fíjense que si tiene índice 2 es porque lo conté antes. Esta ya la conté, acá no tengo repetida, acá no tengo repetida, acá no tengo repetida. La E sí la tengo que contar, que se repite 2 veces. Y ese es el número de anagramas posibles que se pueden hacer con las letras de la palabra constitucionalmente. Entonces, ¿cómo lo hice? Tengo la palabra escrita y le voy metiendo subíndices a las letras iguales. Empiezo de adelante.
vuelvo a indicar lo que hice. Constitución. Entonces, a ojo me doy cuenta que hay más de una O o al sonido, ¿no? Entonces, perdón, una C. Pongo un 1 en la primera. La busco, la encuentro acá y pongo 2. ¿Hay más? No hay ninguna más. O sea que la C tengo 2. La O, tengo más de una y sí. Entonces empiezo con 1 hasta que encuentre la otra que le voy a poner el subíndice 2. A la N, ¿la tengo más de una vez? Sí. Acá tengo una, acá tengo 2 y acá tengo 3. Se me acabaron las N's. Sigo con la S que está una sola vez. No la encuentro, o sea que sigo. Voy con la T. Acá tengo una T, acá tengo otra T, acá tengo una tercera T. La U está una sola vez. La I está una vez acá y una vez acá. Entonces es 1 y 2. Después, la A, estas ya están analizadas. La A está, no, está una sola vez. La L está una sola vez. La M está una sola vez. La E está aquí y al final. 1 y 2. Entonces, una vez que ya las distinguí a todas, cuento cuántas son. Son todas distintas por el subíndice que tienen. Entonces son 19. Entonces ahora empiezo a dividir por las veces que está la C. La C está 2 veces. Por las veces que está la O. La O está 2 veces. La N está 3 veces. 1, 2, 3. Háganlo de acá para allá, si no se equivocan. La T, ¿cuántas veces está? 1, 2, 3. ¿Quién sigue? La I. La I está 1, 2. Después, ¿quién sigue? Hasta acá venimos todas usadas. La O ya está contada, la N ya también está contada, la E esta no está, y me falta la E que está 2. O sea que ese es el número. Eso es una cosa habitual de contar los anagramas que se pueden fabricar con las letras de una determinada palabra. Estoy haciendo ejercicios muy clásicos, ¿eh? Después, fíjense que estos ejercicios, en realidad, por ejemplo, no es exactamente un ejercicio de variaciones, de permutaciones, ¿no? Ni tampoco de combinaciones. Se puede abordar de alguna manera usando mezclas de esas propiedades o de esos tipos de cosas. Pero siempre intenten razonarlo antes de ponerse a buscar la fórmula que tiene. A veces después ya rápidamente vamos a la fórmula, pero primero hay algunos que no se adaptan a una única fórmula o que sale más fácil, en lugar de andar buscando de qué fórmula me estoy refiriendo, de razonarlo con cuadraditos u otras formas así auxiliares de visualizar el problema. ¿Esto quedó claro? Pregunto si me entendieron. A ver. Sí, profe. Ahora no estamos en clases presenciales, ¿no es cierto? Pero supongamos que yo podría preguntar, tenemos el siguiente ejercicio. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar de mayor a menor por estatura en una fila 7 nenes? Para mí nenes es nenas o nenes o lo que fuere.
¿De cuántas maneras se pueden ordenar de mayor a menor por estatura en una fila 7 nenes? Supongamos que todos miden distinto. Para que no empiecen a pensar, todos son de distinta altura. Si quieren, para que nadie le quede duda, podríamos modificarlo así. De cuántas maneras se pueden ordenar de mayor a menor de acuerdo a su número de documento 7 niños en fila. ¿Está bien? Yo acá hice lo que habitualmente hacemos en el colegio. Cuando somos chiquitos, la maestra nos dice, pónganse en fila, pónganse una fila y la fila, entonces ahí, acuérdense que jugábamos en el patio a ver quién medía más, quién iba adelante, quién iba atrás, bueno. Nos peleábamos, no, yo mido más que vos, bueno, todo eso, ahora los nenes no lo están viviendo, por desgracia. Bien, entonces, ordenarse en fila. Supongamos que todos, de alguna forma, se puede diferenciar su altura. ¿Qué va a pasar si lo tengo que poner en hilera? Y todos van a estar en la hilera, ¿no? Todos van a estar en la hilera. Y es distinta la hilera, supongamos que estuviera Ciro, Alfonso, María, Lucía, Romina, me faltan dos, pero no me entra en el pizarrón, a que fuera Alfonso, Lucía, Romina, etcétera, ¿no? Es decir, ¿en qué difieren dos hileras de chicos en fila? ¿En qué difieren? O la cola de un banco por orden de llegada. ¿En qué difieren? El orden. Nada más que en el orden. Van a estar todos ahí. Van a estar todos ahí. Entonces, si son 7 nenes, va a ser 7 factorial. Es un ejercicio clásico de permutación. Todos van a estar en la fila. Entonces, lo único que voy a hacer es permutar los 7 chicos. Permutaciones de 7. ¿Está bien? Ahora, supongamos que tenemos un grupo de estudiantes vamos 10 alumnos de la comisión y quieren voy a poner menos para escribir menos 6 alumnos de la comisión y quieren formar una lista para una elección de presidente vice secretario. No son tan egocéntricos que no quieren ocupar los 3 puestos, ¿no? Alguno podría postularse para presidente de San Lorenzo, ahora que renunció Tinelli. Bien. Entonces, la lista tiene nada más que presidente, vicesecretario. Todos estos 6 alumnos, todos se llevan bien, no tienen ningún problema en que si fulanito es presidente, el otro tiene que ser vice, o si fulanito es vice, el otro tiene que ser presidente, o lo mismo con el secretario. Todos los alumnos de esta comisión se llevan muy bien y no hay ninguno, si Juan va de presidente, Enrique no puede ser, o si Enrique va de presidente, entonces Claudia no puede ser secretaria, nada por el estilo. Todos están bien con todos. Lo único que de los 6 tenemos que elegir 3.
Entonces, ¿de cuántas maneras distintas puedo formar esta lista de vice, secretario y presidente? Obviamente que no pueden estar todos, no se pueden repetir los objetos, en este caso las personas, y importa el orden, porque no es lo mismo ser presidente que ser secretario o ser vice. El secretario es el que más va a laburar, pero bueno, no importa. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo ocupar el cargo de presidente? 6. De 6 maneras. ¿De cuántas maneras puedo ocupar el de vice? 5. ¿Y de cuántas maneras el de secretario? De 4. Entonces va a ser 6 por 5 por 4. Ejercicio típico de variaciones de 6 tomadas de A3. Porque importa el orden y 2 comisiones son distintas y son, por ejemplo, Quique, esto sí que sería explosivo, Claudia, y hay otro chico que se llama Luis, me parece que hay uno que siempre está, y Gaby. Son los primeros 3 que vi, ¿no? Entonces, o si no, es distinto tener Claudia, como esta es la boleta, ¿no? Presidente, vice, secretario. Tener Claudia, Gaby y Quique. Es decir, ocupar distinto lugar es una lista distinta. O sea que es un caso de variaciones. Y sería distinto a tener Claudia, Gaby y Juan. ¿Bien? Entonces, típico caso de variaciones. ¿Cómo se resuelve? Y sería 6 factorial sobre 6 menos 3, que da 6 menos 3 factorial, que en este caso es 3. Pero no confundir con este 3, ¿eh? Es 6 menos 3. Bueno, entonces, son ejercicios típicos. Estos sí les pueden aplicar una fórmula, porque se adaptan a esa situación. El de los anagramas, en realidad no se adapta a una fórmula que nosotros veamos, no vale la pena pensar en ninguna fórmula, lo mismo que lo de las patentes, o lo de los números de tantas cifras, o lo de los números capicúas, que de alguna manera intervienen las permutaciones con repetición. Pero ya en los capicúas tengo que hacer otras consideraciones. Entonces no se aprendan una fórmula e intenten buscar a cuál es. Después, cuando tienen manejo de situaciones chiquitas, con esas oportunidades, digamos, o situaciones, entonces ahí sí, después cuando vayan a números más grandes, traten de, siempre, recomendación, cuando me dan resolver un problema con números muy grandes, ¿sí? Y yo lo quiero encasillar en algo que ya sé, entonces achiquen la situación. Bueno, si en lugar de 100 objetos y me dicen que lo tome de a 50, bajo determinadas condiciones, ¿qué pasa si en lugar de tener eso yo tuviera, qué sé yo, 10 objetos y que los tengo que tomar de a 15, pero con las mismas restricciones? Eso que es más manejable me va a permitir ver en qué tipo de problema estoy. Y entonces ahí me doy cuenta, bueno, sí, es un problema de variaciones. No, me doy cuenta que es un problema de combinaciones que vamos a ver la clase que viene. No quise mezclar todo hoy. Entonces, es importante llevar a un ejemplo más concreto, más tangible, en el sentido de que si son números chicos, me resulta más fácil manejarlo y ver de qué tipo de problema es, a que si es un problema muy grande. ¿Entendido?
¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, esa era mi duda. Esa era mi duda. Porque cuando son números chiquitos uno se maneja con los cuadraditos, pero si fuera No, mucho más grande. y si fuera mucho más grande, lo haces, le bajás la complejidad hasta darte cuenta de qué tipo de problema es. Perfecto. ¿Entendido? Sí, sí. Entonces, porque vos te pones la misma situación pero con números chiquitos y ahí vas a encajarte a ver cuál es, encajar el problema en qué situación estás, ¿no? Si es permutaciones, si es variaciones, después la clase que viene vemos combinaciones, o si es uno que lo vas a tener que hacer a mano porque no tenés otra forma, ¿no? Porque algunos no tenés otra manera de encajarlo caso por caso, como hicimos, vieron el del si el 0 estaba o no estaba en un determinado lugar. Yo lo tuve que separar en dos casos. Cuando el 0 está y razonarlo por cuadraditos, o cuando el 0 no está, que era lo que me pasaba, ¿no? O había, creo, una vez un caso donde un número no podía estar, entonces lo tomaba como todo el conjunto completo menos el resto. Entonces Claro. queda el otro afuera, algo así. Sí, es lo mismo, también se puede pensar así. Tomo todo y después me fijo cuando no puede ser. Entonces al todo le resto cuando no puede ser. ¿Está bien? O al revés. Además de la guía que tenemos nosotros, ¿habrá alguna otro lugar u otro ¿Para tipo de qué? ejercicio que podamos buscar? Fíjate en el libro de Ferre, Gali y Guzmán, si no hay alguno más. Bueno, listo. Si no, hay un libro muy bueno que debe estar, para mí es uno de los mejores. Debe estar subido. ¿Qué quiere decir subido? Debe estar buscándolo, debe estar en la nube, en algún lugar. Es de la editorial Mir y se llama ¿De cuántas maneras? Sí, yo tengo muchísimos libros de esos, pero de matemática no. El único que tengo es el Piskunov, de análisis Bueno, matemático. este libro es un libro muy viejo, en el sentido que tiene muchos años, y tiene muchos problemas. Porque saben ustedes que la combinatoria hace rato que se usa y empezó a jugarse justamente por el juego. Es decir, los banqueros esto es una palabra francesa y de ahí deriva el nombre de combinatoria. Por eso hubo grandes señores, investigadores como Pascal, Bernoulli, Tartaglia. Hay otros, bueno, y que eran mecenas de banqueros. Al revés, estaban los banqueros eran mecenas de estas personas, porque lo que les interesaba a los banqueros, es decir, en las casas de sus juegos, de cuántas maneras mejores podía ganar la banca en juegos. Es decir, la combinatoria tiene el pasado de ver de cuántas maneras una persona podía no acertar en una determinada casa de juego. Todavía no eran casinos, pero eran, digamos, ¿no? ¿En qué lugar dijo que está ese libro subido? Buscalo. Poné el nombre y a ver si te sale. Editorial, pero de cuándo debe estar arriba, debe estar ya subido porque es un libro antiguo. No sé dónde está. Obviamente que como es de la editorial Mir, muchas cosas aparecen con los nombres de los... Porque es gracioso, porque en una época... Sí, de los rusos.
de los rusos. Cuando no había la globalización que hay ahora, cada país, no solamente Rusia, cada país se atribuía a sus científicos haber descubierto algo. Los alemanes, muchas cosas a los alemanes, los franceses con los franceses, los italianos con los italianos, pero eran cosas que es cierto. El problema es que en la ciencia, muchas veces en simultáneo, la gente llegaba a las mismas cosas. Entonces, el triángulo de Tartaglia, los tanos le dicen de Tartaglia, los franceses le dicen de Pascal, bueno, esas cosas que aún vemos nosotros el día de hoy. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Entendieron hoy o no entendieron? Fenómeno. ¿Sí o no? Bueno, espero que me hayan entendido. Hice un poco de todo para ver si pueden animarse todos a hacer los ejercicios. Hice un poquito de cada cosa. A ver, y la clase que viene espero consultas de ustedes, porque hoy, como siempre, parlo yo y ustedes nada. Bueno, nos despedimos. ¿Va a ser consulta 4 y 5, profe? ¿Cómo? ¿Se van a poder hacer consultas de la práctica 4? Yo vengo un poco atrasada con las prácticas, por eso le pregunto. Sí, de todo, podés preguntar de todo. Porque a mí a veces me da un poquito de vergüenza preguntar por práctica anterior a la que van. No, porque no te creas que todos van, Siempre, a veces viene bien preguntar lo anterior, se refuerza. Además, uno a veces está convencido que hace la cosa bien y después las hace perfectamente mal, o sea que no tiene nada que ver, Claudia. Hay que preguntar, también fíjense que el otro día perdimos un tiempo enorme, bueno, no importa, ya pasó. Bueno, cuídense chicos, por favor, cuidémonos todos, por más que tengamos algunos ya la vacuna, tenemos que cuidarnos un montón. Bueno, nos vemos el viernes. Sí. Nos vemos el viernes si Dios quiere, profe. Espero verlos. Seguramente que sí, que nos vamos a seguir viendo. Y traigan, por favor, cosas escritas. Así me preguntan sobre lo concreto que les interesa a ustedes también. Porque si no, yo le doy, pero quiero que me pregunten ustedes. Un beso para todos. Abrazo a mis compañeros y a usted, profe. Hasta el viernes, profe. Uno para cada uno, ¿no? Muy miserable. Para todos. Chao. Hasta luego.